Pues suelto lucero viene alumbrando. Pues suelto lucero viene alumbrando. Lucero prima, lucero madura, lucero prima, lucero madura, saludando a todos los supe con lucero madura, lucero prima, lucero madura, lucero prima, lucero madura, ya, pues suelto lucero viene alumbrando. Yo dice ganga, taquembota, dice tataíta, dice yaca. Ya avanzara, dice como dice Lucero Madrugá. Dice ya avanzara Lucero Monte. Dice va a comenzar, dice Quimasa Cuatro Vientos. Va licencia Pungo Tunga, licencia Tata Cañengue, licencia Sambiampungo, licencia Monalongo Sambul, licencia Cabo Guerra Tetetetie, licencia Quilanga Pungo, licencia Luceno Suárez, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufinga Marihuanga, licencia Musilango, licencia Guatariamba, licencia Enquisi Musenga, licencia Mayanquere, licencia Centella Andoquín, Nueve Saya, Viento Malongo, una nueva, dice licencia, dice Sarabanda, Lucero Monte, licencia Siete Rayos, Sasi, Mamá Umbó, Mamá Kengue, Guatariamba, Quilanga Zonga, Longoa, licencia en Cuniana Rive Sanganfumbe, licencia en Gusendundu, licencia en Funtencana, licencia Sauntica Un con Toto, licencia en Ganga Cabuló, licencia Nueve Uñas y Yumba Infuiri, licencia dice Mundele Bafloto, licencia Malumbe, licencia Musanga, Indico en Fumbe, licencia Quinsimpi, licencia Andinganga, en Pungo en Pumba, licencia Tata Turunguisa, licencia Munanfungo Bafunga, licencia Macongo Guandeamundú, Maniampungo, licencia Huiquima Finca, licencia Cachanga, Carire, Soquinacue, Candiampembe, Zambuco, Tata Lunguisa, Lucancasa, Endoji, Cachica, Eleufuana, Candiampembe, dice licencia Quicorro todo tiembla tierra, licencia Tarambele, licencia en Bumba en Quita, licencia Pulina Tata Funde, licencia Yembaca Butanseque, licencia Munalongo en Unián, licencia en Gengue Duamba, licencia en Quisimusenga. Y se va con licencia todo Fumbe que cuenta Cheche, dice Pacheche, dice arriba en Ganga, arriba en Toto. Y avanzará, dice con Lucero, dice Madrugá. Antiguamente, en el tiempo de Adilanga, los banguleros utilizaban muchos proverbios. Siempre que decían algo, decían un proverbio, y esto era normal o natural en la forma de trabajar que tenía el mayumbero, que hoy en día quizás se conoce menos. Vamos a mencionar algunos proverbios. Como traición se paga con traición. Como perro come perro. Como diablo come diablo. Si no sabes, no te metas. Lengua de mono enreda al mono mismo. Tanto da el látigo al Congo hasta que se rompe. Mayoral, Mayimbe está burlando. Amigo de hoy, enemigo de mañana. Nunca se dice el fondo. Nunca se dice todo lo que se conoce, todo lo que se sabe. Como Pemba, lumba cheche. Como ñoca, no deja rastro. Salta atrás del culo del perro, guasasa. Aprende a escribinear para que puedas mandar. Sí, mayordomo está cansado. Mayimbe vuela y no vuela nada. Cuando Canima suena, algo trae. En Sara, a las 7 leguas. No son congos, son musumbi. ¿Con qué gallina va a chapear cantero? El que debe paga y queda bien. El perro tiene 4 patas y coge un solo camino.
como dice, buen hijo tiene bendición de Dios. Oreja no pasa cabeza. El que porfía fracasa. Lo que se sabe no se pregunta. La aguja sabe lo que cose, de dar lo que empuja. El rey no dice mentira. Amigo mismo mata amigo. Tira la mano hasta donde te alcance. Mira hacia adelante, también hacia atrás. Recuerde que la cabeza lleva el cuerpo. Lucero está comprendido entre los endundos, entre los guardieros. Lucero es una deidad que todas las deidades pueden trabajar con él. Lo mismo, se pueden realizar buenos trabajos que malos trabajos. Los hijos de Lucero también pueden trabajar con los chinchiricú. Los chinchiricú son los espíritus pigmeos de África que tienen un hueso en la cabeza, que vinieron por el puerto de Reila en La Habana, en Cuba, y de ahí es que salen todos esos espíritus de los chinchiricú y también en Guanabacoa. Por lo tanto, estas formas primitivas que tiene el gangulero de llamar a Lucero para que abra los caminos, Lucero es el que abre los caminos de los trabajos que hace el Tata o la Yayi. Lucero es el que abre los caminos de la enganga y de los espíritus. Lucero es el que abre los caminos cuando el gangulero realiza su ensara. Por lo tanto, siempre Lucero está jugando un papel importante en las formas primitivas al cual el gangulero trabaja. Por eso decimos que una enganga debe tener su lucero, porque si no tiene una enganga su lucero, su enganga no camina. Eso quiere decir que el lucero es el que abre los caminos, en este caso, el lucero de la enganga turumana, lucero Hirundi, que es como se llama este lucero. Todos los luceros, a pesar de que son luceros, o son lucero monte, o son lucero madrugada, o son lucero Betodo, todos tienen un nombre, todos tienen que tener un nombre. Como usted se llama fulano de tal, ellos también tienen un nombre. Por lo tanto, el gangulero, el tata, el padrino, le da un nombre al lucero y por lo tanto son nombres que están catalogados en el palo mayombe y eso es importante saberlo. Ahora no, me dieron un encuyo. Bueno, sí, te dieron un encuyo. ¿Cómo se llama? No me dieron nombre, me dijeron que se llamaba encuyo. No se llama encuyo, tiene que tener un nombre, porque a la hora de llamarlo, a la hora de realizar un trabajo, usted tiene que saber el nombre para poderlo llamar. Eso es igual que a usted no lo llamen por su nombre. Cuando digan Oswaldo, yo voy a virar porque yo me llamo Oswaldo, pero cuando usted al encuyo le diga encuyo, simplemente no va a obedecer porque él tiene un nombre y por lo tanto el gangulero, el padrino, tiene que haberle dado un nombre a ese encuyo. Lo que sucede que actualmente toda esta religión se ha ido, como diciendo, se ha ido complicando, porque al no conocer sobre esta religión, pues aquellos religiosos que practican esta religión, pues simplemente inventan en base a lo que conocen. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de todas esas matrañas que pudiera verse uno complicado con un lucero que no tiene nombre, que no le dicen cómo hay que trabajarlo, que no le dicen todo lo que debe tener un lucero para usted poder elaborarlo, trabajar con él. Esto lo vemos a diario en muchas personas que le han entregado lucero, que le entregan lucero cuando lo rayan. Una enganga tiene que tener un lucero, como hemos dicho, y un lucero tiene que tener una enganga. Si el lucero no tiene la enganga, el lucero no va a trabajar, porque son engranajes de la enganga con el lucero,
Por eso el padrino manda a buscar una matari del camino que va a ser ese lucero para poder construir un lucero, y cuando se va a entregar la enganga, le entrega al lucero. Tiene que entregarle también la empaca vititi menso, tiene que entregarle la empaca densara y sobre todo tiene que darle las patipembas o signos y saber cómo se llama esa enganga, ya que sabemos que existen 4 espíritus que gobiernan la enganga, que lo entrega la enganga padre cuando nace un quindembo, un gajo nuevo. Y eso es importante porque la representación del perfume o el muerto principal de la enganga va a ser, como dice, la protección de usted africana, que usted trabaja con ella y ese va a ser el que va a mandar en la enganga. Pero existen 4 espíritus que van a controlar a los otros espíritus que habitan en la enganga, que son mujeres, que son hombres, que son niños y hay ancianos. Por lo tanto, estos 4 espíritus que en vida eran ganguleros van a controlar la enganga. No va a dejar que esos espíritus estén vagando por su casa o que cuando usted esté durmiendo, ellos estén durmiendo con usted y sucedan todas esas cosas. Por eso muchas personas tienen problemas con su enganga porque ellos la construyeron ellos mismos. El padrino no le dio los convenios o tratados ni secretos de esa enganga. Esa enganga no se llama enganga de 7 rayos, enganga de Sarabanda, pero no tiene un nombre y por lo tanto todo eso va a repercutir en la vida del gangulero. A corto o largo plazo se va a ver afectado por todos estos problemas que su padrino no enseñó porque no sabía, o su padrino simplemente no conoce cómo funciona Palo Mayombe. Cuando realizamos un trabajo, que hacemos un trabajo a una persona, lo podemos poner en 4 velas, como aparece ahí. También vemos que tiene un palo enterrado en la cabeza y prendida una vela. Estas son formas primitivas de Entambatilanga que está trabajándose con Centella. Centella, la dueña de los espíritus, Centella, la dueña del cementerio, Centella, la dueña de las cuevas, y por eso Centella juega un papel importante también en la vida del gangulero. Realizamos formas primitivas que siempre nos van a dar el entendimiento de lo que nosotros estamos procesando. Nosotros estamos en una religión que si simplemente no conocemos las formas primitivas que existen en ella, pues vamos a tener a corto o largo plazo graves problemas. Por eso tenemos que tener cuidado el padrino que nosotros vamos a escoger, y si ese padrino en realidad conoce sobre esta religión o simplemente es un improvisado en estas formas primitivas del Palo Mayombe afrocubano. Hoy en día esta religión se ha mantenido todavía muy oculta. Esta religión sigue siendo un tabú hasta para los propios religiosos que la procesan. Estas formas primitivas han llegado muy desmenuzadas a sus creyentes. Por eso es que tratamos por todos los medios de dar a conocer, ya que aprendemos mirando, escuchando lo que nos dice un tata o un tataíta, para nosotros poder presentar un ensaro trabajo como este que nosotros estamos viendo, poniendo al enemigo en 4 velas. La representación de Centella juega la parte más importante en esa ensara. También está jugando el Ucancasi, también juega un papel, como decimos, los endundos, y juega un papel importante la enganga. Si la enganga que tenemos no es construida correctamente, pues simplemente nos vamos a ver sumergidos en problemas
a corto o largo plazo, como hemos dicho. La realidad que Palo Mayombe se desempeña de acuerdo a los conocimientos que su padrino le pudo haber enseñado. Claro que en otros países fuera de Cuba, esta religión, como hemos dicho, ha llegado muy desmenuzada y esto ha traído por consecuencia todas las barbaridades que nosotros podemos ver en estas manifestaciones. Creer sobre la existencia de la vida después de la muerte, creer en el espíritu material, el espíritu que se comporta como un ser vivo, es por eso que materializamos a los espíritus. Nunca a una enganga nosotros le ponemos flores. Nunca a una enganga nosotros le vamos a poner un vaso de agua. Porque cuando nosotros ponemos un vaso de agua es para dar luz a los espíritus. Y las engangas trabajan mucho mejor cuando están materializados los espíritus. Materializado quiere decir que los espíritus se comportan como vivos, pero ellos saben que son espíritus, pero se siguen comportando como vivos. Si usted le regala a una mujer, ellos van y le hacen el acto sexual. Si usted se lo manda a una persona para que cuando duerma le dé con un embele, con un machete o un lungoa, un garabato, eso es lo que hacen ellos. Cuando usted está durmiendo, le están dando por la cabeza, por todo el cuerpo cuando usted está durmiendo, y después usted amanece todo estropeado y no sabe por qué, y son espíritus que le han mandado y que está haciendo su trabajo en base a estas formas primitivas que nosotros podemos trabajar por medio de patipembas o signos o la invocación de las diferentes deidades o invocación en el mundo cariri o cachanga o candiampembe o lucancasa o todos los nombres que podemos mencionar llamando al dios de las malas artes. La realidad es vista tal como es. No tenemos tapujos, no tenemos que hacer cuentos porque no vivimos del cuento y queremos dar a conocer formas primitivas que nos van a dar por lo menos el entendimiento de nosotros poder entender un poco más lo que es Palo Mayombe afrocubano. La realidad puede ser vista tal como son. No omitimos nada, no quitamos nada, lo enseñamos tal como es, como decimos crudamente, enseñamos lo que es Palo Mayombe afrocubano. Claro, por supuesto, sin entrar en los secretos de la misma. Cuando yo escucho y me han escrito diciendo de que me mandaron a hacer una enganga espiritual, yo vuelvo a repetirle a las personas que no existen engangas espirituales, que las engangas espirituales es un cuento que pudiera ser cualquier otro y que están involucrando a las personas en tener una ganga espiritual. Si hay un caldero de hierro, si hay palo, si hay tierra, si hay machete, si hay una piedra, una matari, y no tiene quillumba como es natural, o no le dan de comer, eso no significa que es una ganga espiritual. Además, una ganga tiene que salir de otra enganga, de la enganga padre, porque la enganga padre da los convenios o tratados, los espíritus, para que esa enganga esté protegida y los espíritus que habitan en ella no moleste al dueño o a la familia que vive dentro de esa casa donde está esa enganga. Eso te hace pensar que algo espiritual es un vaso de agua o una copa de agua, eso es espiritual. Pero cuando tenemos estas formas primitivas, como no, que mi espíritu me dijo que hiciera la ganga y me ha dicho, eso es un cuento. Yo se lo puedo decir a cualquiera en su cara que eso es un cuento. Los espíritus no pueden decir nada de eso porque es que no lo saben. Los espíritus que conocen sobre la religión te mandan a que usted los raye y que le construyan una enganga. Ellos no mandan a construir una enganga. El espíritu te puede mandar a poner una pieza, un garabatico, un clavo de línea, una herradura, una tijera. Eso te lo puede mandar a hacer. Pero cuando son convenios o tratados, que son firmas y nombres,
del tamaño de una hoja de libreta, no hay forma de que ningún espíritu lo diga. Así que todo eso es un cuento para el que lo está diciendo. No, porque mi espíritu me dijo, todo eso es cuento. Las representaciones en el palo mayombe son sumamente complicadas. Son complicadas hasta para el tata que lo sabe hacer. Imagínense para aquel tata lo hayalle que no conoce sobre lo mismo y que habla bobería sobre esta religión. Lucero siempre juega un papel importante con el Iyaquimbungulá, el cuatro vientos, y eso es la parte importante donde usted puede poner un cuatro vientos, que es el círculo con dos flechas que atraviesa la mitad, que es el balance de su propio munazo o hasta de su casa. Ese signo, si se puede quedar atrás de la puerta, se puede quedar en la enganga, o el signo de Isasi, 7 rayos, la flecha en el embele, o la firma de Sarabanda en un embele que puede tener atrás de la puerta como protección junto con un garabato. Pero esas personas que hacen signos y los pintan porque me han visto a mí hacer los trazos y entonces ellos hacen eso y lo dejan ahí. Cuando usted termina de hacer cualquier trabajo, todo lo que se hace con las manos se desbarata con los pies. Esto significa que todo lo que usted hace tiene que terminarlo. Si usted se va y deja ahí los signos en la pared como adorno, pues simplemente usted está llamando al espíritu y el espíritu está quedando en el limbo porque no sabe qué está diciendo usted, no sabe qué está haciendo, y eso pues trae corriente malongo a su propio casa, a casa o Monanzo Congo. La realidad que siempre expresamos formas primitivas para así alentar a las personas y dar conocimiento de las formas primitivas al cual se trabaja. No queremos hacer cuentos porque de cuentos estamos cansados todos. Como se decía antes, santo es santo, iglesia es iglesia y palo es palo. Si quieres rezar a santos de blanco, va a la iglesia. Si quieres ir al Lucumí, tiene que ir a casa del santero. Y si quieres ir a la casa del gangulero, pues para hacerle una mayumba, ahí es donde usted tiene que ir para hacerle una brujería. Dios es grande y está en el cielo. En Punco en Zambia, Visa, Munantoto. Los empunco en Cula, que viven debajo de la tierra, lo mismo que los catuquemba, la gente que ya fue, que se murieron. Lo principal del mayombe es el muerto. Por eso que decimos que sin muerto no hay nada. Y esa es la parte importante que tiene un gangulero y que debe saber y no mezclar las religiones en sancocho. Existen muchos enquisis de enganga o espíritus, como los enquitas, espíritus del agua, que viven en lagunas y pozos y todo eso, o pantanos, que viven los enquitas, espíritus del agua. También lo hay en el monte, o manigua, que son enquitas jisenque o misenque. Y todos estos espíritus que mencionamos son utilizados en las reglas congas del palo mayombe afrocubano. Por lo tanto, al desconocer formas primitivas, pues simplemente estás perdiendo eslabones que en un momento determinado te van a hacer falta para poder hacer un trabajo e invocar a esos espíritus, a esos inquisis de enganga, que son fundamentales cuando nosotros los trabajamos. Por eso siempre tenemos que estar aprendiendo formas primitivas que nos van a dar esa idea positiva, como trabajar con los espíritus musanga, o con los endimbo, o los enfumbe que todo el mundo conoce, con los dimbamba, o los pisimbi, o los dinganga, o los empungo en pumba. Y todos estos espíritus, como hemos dicho en algunas ocasiones, son parte importante
en los conocimientos que tiene un gangulero. Si un gangulero desconoce todas estas formas primitivas, simplemente no quiere decir que va a dejar de ser gangulero. Simplemente no va a poder utilizar las fuerzas que tiene la enganga y por lo tanto va a hacer un trabajo que quizás haga efecto, pero si conoce las formas primitivas y los inquisis de enganga que viven en su enganga, entonces usted puede llamar a otra fuerza que no es solamente los enfumbes, que como todos los conocen, los inquisis enganga, los inquisis malongo y todos esos espíritus que son utilizados, pero que utilizan dos, cuando más dos de ellos, los inquisis de enganga y los inquisis de enganga para todo y los inquisis de enganga y los otros espíritus se quedan y no están trabajando, no están haciendo nada porque usted no lo está llamando. Por eso tenemos que tener conocimiento de todos estos espíritus, como yo he dicho en muchas ocasiones, porque al conocer los espíritus musanga o los indimbos o los imbamba, los kisimbi o los enfumbes o los dinganga o los empungo o los kindinti. Y estos son espíritus que siempre trabajamos con ellos y entonces yo escucho por ahí tanta cosas erróneas que entonces digo yo, bueno, pero ¿esto qué cosa es? ¿Dónde ha aprendido esta persona la religión? Nada, no la aprenden, van a Cuba, después dicen que su padrino se lo enseñó y vienen a sus países, a México, Venezuela o Colombia, cualquier país, y le dicen que en Cuba le enseñaron todo eso y es mentira. Ellos están haciendo el sancocho porque el sancocho es lo que le gusta hacer a los que no conocen sobre la religión. El que conoce sobre la religión se mantiene en la línea, mantiene las leyes religiosas y eso es lo suficiente para ser un buen gangulero. Pero cuando usted está inventando en base a esta religión o en base a lo que usted está viendo, que yo le estoy explicando, le estoy enseñando para que usted tenga conocimiento al menos y pueda tener una idea de lo que es Palo Mayombe. Aquí vemos la representación de Oyorumba. Oyorumba es lo mismo que Centella, pero tiene ese nombre de Oyorumba, la dueña del cementerio, la dueña de los muertos, la dueña de los espíritus. Cuando trabajamos con diferentes deidades, trabajamos patipén bajo signos. Los signos tienen que tener entrada y salida para que el espíritu entre y salga al trabajo. Si usted no tiene en los trabajos que realiza entrada y salida de las patipén bajo signos, pues simplemente usted se va a ver de que el espíritu va a entrar al trabajo y no va a poder salir. Y los espíritus trabajan entrando y saliendo del trabajo porque ellos entran al trabajo para saber lo que tienen que hacer y recoger fuerzas y corrientes que transmiten las patipén bajo signos por medio de los trazos que hace el gangulero. Y eso, ¿quién lo va a decir? Nadie dice nada de eso. La mayoría de las personas no conocen lo que es Palo Mayombe afrocubano y entonces podemos ver toda esa pila de serie de cosas en concretas que están y que simplemente nos da hasta pena poder ver tantos errores, equivocaciones en el Palo Mayombe. Si al trabajar estas formas primitivas nos acogemos a las leyes religiosas, esto nos va a abrir la puerta, porque no vamos a pasar más para allá, ni vamos a brincar lindero, ni vamos a brincar talanquera, no vamos a brincar muros, ni vamos a brincar puertas, porque nos vamos a guiar por las formas primitivas que los anguleros se guían. Ahora nosotros hacemos un trabajo con musenga, con caña de azúcar. La caña de azúcar, todos sabemos que pertenece a lucero. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando con lucero y también con mamachola. Y a la vez está representado Isasi 7 rayos en las flechas que aparecen a los costados. Siempre que hacemos una flecha de Isasi 7 rayos, tiene que haber una para arriba y una para abajo, porque tiene que estar
la patipemba o signo, la entrada y la salida para que el espíritu pueda trabajar. De lo contrario, el espíritu queda trancado en la patipemba y no trabaja. Y si son personas que trabajan la religión y no tienen vista, pues no se dan cuenta de lo que está sucediendo y hacen el trabajo y todas las corrientes quedan ahí en el mismo lugar, y muchas veces pues eso puede traer corriente adversa a nosotros mismos, a los que estamos en la casa, a la familia de nosotros, y eso nos trae consecuencias. Por eso, si usted no conoce las patipembas o signos, si su padrino no se lo ha enseñado, si usted está viendo y está haciendo lo que no sabe, como unas yayis que yo he visto por ahí que están inventando, que me ven a mí haciendo una cosa y ella la quieren inventar sin preguntar, porque al menos te pregunta, bueno, padrino, dígame, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. No, se ponen a hacer cosas porque quieren hacerle el alarde de que saben y que esto, y lo que es simplemente está copiando, pero lo copian mal, lo saben hacer mal. Si usted un trabajo que le enseñan, usted lo cambia, usted pierde la fuerza del poder de ese trabajo y lo mágico que tiene. Por eso es que tenemos que hacerlo igual como nos lo enseñaron, porque eso está transmitido a través de cientos de años así, y por lo tanto nosotros tenemos que mantenernos en esa línea. Es que usted no puede tener la retentiva. Bueno, póngalo en una libreta, estúdialo y después hágalo. Y así, entonces usted va a saber lo que está haciendo. Pero tampoco va a tener una libreta ahí, ¿no? Y usted va a empezar a hacer trazos teniendo la libreta y mirando la libreta y haciendo trazos. Eso rompe las acciones del trabajo. Los trabajos que se hacen en Palo Mayombe no pueden tampoco utilizar reglas, ni tiene que ser todo a mano, porque esa es la fuerza y el poder mágico que tienen las patipembas o signos mágicos. Esto es un poco complicado. Naturalmente, aquí podemos ver la complicación que podemos ver ahí. Lucero aquí aparece aquí atrás. Por eso ponemos este trabajo, porque esto es un trabajo representativo a Lucero. Está la representación de Lucero, también está la representación de Mamachola, y está la representación de Isasi, 7 rayos, y diferentes endundos o guardieros que aparece aquí de Sarabanda, y aparece la quillumba que se encuentra, que hay que tener una quillumba, una piedra que parezca la cabeza de un muerto, de un espíritu, de un muerto, y eso es parte también de las engangas que tienen que tener, y eso lo encuentra el cangurero buscando, encontrando y tratando de encontrar una piedra que tenga un rostro que sea como una quillumba, como una carabela. Las representaciones pueden ser diversas y el modo que tiene el cangurero de trabajar puede variar según los munanzos congos. Las patipembas o signos de deidades son iguales para todos los religiosos. Donde cambian es en la mezcla que se utiliza en realizar cualquier tipo de trabajo que podemos ver aquí. Ahora, estas representaciones que datan de cientos de años nos dan una idea cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de un munanzo congo, cómo presentamos delante de los guardieros o delante de la enganga los trabajos que nosotros realizamos, las ensaras. Esto nos da la amplitud de que conocemos un poco más, y al saber o ver solamente cómo trabaja un gangulero, sabemos qué clase de gangulero es. Solo de hacer los trazos sabemos qué clase de gangulero puede ser esa persona. Si al hacer los trazos lo hacemos como niños de preescolar o niños chiquitos, pues simplemente se va a ver ridículo a lo que usted hace. Cuando usted lo hace profesionalmente, los trazos, cualquier persona que está presente, que es gangulero, que es un tata, que es una yayi, que es un tataíta, está viendo un trabajo correctamente, y eso nos va a ayudar a que las personas tengan más confianza en lo que nosotros podemos hacer. Ahora, el que no sabe, pues puede hacer cualquier cosa, y que si está atendiendo a otro que no sabe, pues cualquier cosa que haga va a hacer ahí, ya tú sabes, como quiera. ¿Por qué pintamos las velas de esa manera con un círculo humado? Es para
que no exista ningún espíritu que venga de afuera a traer malas o buenas corrientes. Solamente se está llamando a los espíritus que se está haciendo la ensara o el trabajo. Esto lo vamos a conocer porque es importante. Si nosotros no damos a conocer la realidad del palo mayombe afrocubano, nos vamos a ver toda la vida en ese cuento y cantando y cantando y cantando y cantando, y eso va a ser todo. Tenemos que conocer la forma con que trabaja un gangulero, porque son únicas. Por eso le dicen el arte oculto de las reglas congas del palo mayombe, porque el gangulero también es un artesano y por lo tanto las piezas que utiliza en su enganga o alante de los endundos guardieros son siempre construidas por el gangulero. Nosotros no ponemos careta africana en la enganga, nosotros no ponemos busto haitiano en la enganga o busto o cualquier cosa africana que nosotros podemos poner que nos dé otra vista. Ahora, para el que no conoce, voy a llenar eso de careta africana, que son por cierto muy bonitas, pero están hechas con otra mira y no con la mira de trabajar en palo mayombe. Antiguamente los ganguleros hacían hasta su propia vela. Hacían la vela de cera, hacían la vela de cebo de carnero, le decía a la persona que trajera el cebo, que trajera la cera, y ellos mismos hacían su vela ahí delante de usted para que no hubiera otras acciones y que la enganga reciba acciones de otras manos y que sea solo las manos de él la que su enganga tiene esas acciones. Por lo tanto, hoy en día pues compramos las velas, hoy en día no fabricamos las velas, hoy en día ponemos un muñeco y compramos la botánica en vez de hacerlo en cangre y mazango de hojas de maíz o con la tela sudada de la ropa que tuvo la persona y hacemos un muñeco de tela o hacemos un muñeco de quimpanza, hierba pata de gallina. Y esto, como es natural, es lo complementario que utilizamos, porque a la vez que usted compra un muñeco en la botánica, eso simplemente va a tener otras acciones y no va a ser como el muñeco que usted mismo va a preparar. Claro, usted lo hace en muñeco y se lo cobra a la persona. Usted no tiene que hacerlo gratis. Pero esos son trabajos que muchos no conocen y por lo tanto lo vamos a conocer. Que otras veces lo hemos hablado, creo yo. Pero hoy lo damos de nuevo a conocer para que los ganguleros tengan una idea de cómo trabaja palo mayombe afrocubano. Que no es cualquier cosa. Que no, que esto, que lo otro. Hay mucho cuento. Esto se ha llenado de cuentos porque en las redes sociales todo el mundo quiere tener una página de palo mayombe. Bueno, pero si tú no pones nada ahí que valga la pena, ¿qué tú vas a poner? ¿De qué tú vas a hablar? Cuando nosotros presentamos un trabajo, no solo tiene belleza folclórica, sino también tiene lo mágico que es las representaciones que presentamos. O si bien si lo hacemos con caña de azúcar, o si hacemos con una calabaza, o si lo hacemos con lo que nos dé la gana de hacerlo, según lleve el trabajo para hacerlo. Muchas veces esta religión ha traído por consecuencia muchos soyiros. Para el que no sabe lo que es soyiro, es locos. Ha traído, esta religión en Cuba ha traído locos. Siempre esta religión ha traído locos. Pero como aquí fuera de Cuba, esto es inaudito. La locura en esta religión nos lleva a tener un party de lo que nosotros podemos hacer o de lo que nosotros podemos estar realizando en las ensaras o trabajos que nosotros hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado porque nos estamos involucrando en el sancocho y ese sancocho es el que ha traído todos esos grandes problemas. No una de las religiones. Como ya dijimos, santo es santo,
palo es palo y la iglesia es la iglesia. No una todo eso. Usted quiere rezar a los santos de blanco, vaya a la iglesia. Usted quiere saber sobre el lucumí, tiene que ir a un santero. Quiere conocer sobre palo mayombe, tiene que ir a la casa de un gangulero. Usted quiere hacer una mayumba, una brujería, tiene que ir a la casa del gangulero. El gangulero es el que hace la brujería. Lo importante de todos estos trabajos es el muerto, el espíritu, el inquisidenganga, es el que trabaja en base a todas estas formas primitivas que nosotros podemos ver. ¿Cómo es que nos vamos a involucrar en cosas que no sabemos? ¿Cómo nos vamos a involucrar en hacer lo que nosotros vemos sin conocer, sin saber los significados? Al final, como hemos dicho, a largo o corto plazo usted tiene problemas. ¿Y qué va a hacer? Después que usted tiene problemas, se va a asustar. Y eso va comiendo poco a poco, como comen los ratones, poquito a poco. Y cuando viene a ver, ya tú estás cubierto de todas esas malas acciones que te van a perjudicar tu salud, que te van a perjudicar tu vida matrimonial, que te va a perjudicar hasta tu vida sexual, te la va a perjudicar. Y sobre todo se va a llevar los seres más queridos tuyos, familiares. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cómo podemos aconsejar a las personas que entiendan que todos no son buenos religiosos? Que los religiosos tienen que llevar años de trabajo para lograr lo que quieren. Que no solo es un saludito, el salam aleikum y maleikum salam y todo ese cuento que se mantiene en la gente. Tenemos que conocer. Si nosotros no conocemos esto, ¿qué nos va a suceder? Vamos a tener problemas, pero graves. Después usted va a tener que botar todo. Va a tener que dar el camino, porque si usted no le da camino a eso, se lo va a ir comiendo poco a poco. Y no estoy metiendo miedo a nadie, yo no meto miedo a nadie. Yo doy conocimiento para que las personas puedan entender lo que es palo mayombe afrocubano. Que el Tataí Tiraca, sí, el Tataí Tiraca dice la verdad. Y el que me escuche sabe que yo digo la verdad. Yo no tengo por qué engañar a nadie. Y a mí nadie me está dando nada, ni nada. Entonces, ¿cuál es el hecho? Usted tiene que hacer lo que le indica el espíritu. Claro. Usted no puede hacer lo que quiera la persona. No, porque yo quiero que usted me haga esto y esto, y yo quiero hacer esto y esto, porque mi muerto me dijo. Su muerto no le ha dicho nada. Esas son ideas que usted se está haciendo. Usted no puede hacer esto y esto sí lo puede hacer, lo otro no, y así. Pero hay personas que vienen a consultar si ellos mismos se quieren consultar. Usted lo va a consultar, ellos mismos quieren consultarse. Y quieren escuchar lo que ellos quieren. Y así no funciona esto. Esto funciona, lo que se ve es lo que se dice. Lo que habla los chamalongos es lo que se habla, lo que se dice, la letra que tiene. ¿Qué espíritu, qué deidad están hablando? Si habla Sarabanda o Siete Rayos, o si habla Mamachola, Cubayende, o si habla Tiembla Tierra, o si habla Lucero, o si habla Mamachola o Mamá Umbo, o habla cualquier otra deidad. Nosotros hablamos en base a eso, porque yo quiero que usted me haga un amarre. No, yo no hago amarre. Los amarres no tienen garantía. Yo siempre se lo digo a las personas. Se ofenden porque quieren hacer lo que quieren. ¿Qué quieren? Que vaya a otro para que le robe su dinero. Yo se lo digo, te van a robar tu dinero. Pero si tú lo quieres hacer, yo te estoy diciendo lo que no tiene garantía. Si tú lo quieres hacer, pues simplemente usted lo hace a ver qué sucede. Pero a él le dije que eso no tiene garantía. Ahora, si la persona vive con usted y hay cierto alejamiento en su matrimonio, pues es muy posible que le podamos dar un polvo y podamos hacer 2 o 3 trabajos que sí, eso la va a ayudar y va a hacer algunos cambios que usted tiene mal en su vida. Y esos son los consejos que podemos hacer. O un bardeo en su casa, o tener un resguardo en Macuto, que es importante. La gente no valora lo que es un resguardo. Si yo tengo un resguardo y soy el Tataí Tiraca, así que cualquiera tiene que tener un resguardo. Un resguardo te evita problemas venideros o envidia o mal de ojo o malos pensamientos o hasta brujería
que te pueden estar echando. Entonces un macuto te abre los caminos, un macuto te presenta las oportunidades. Claro que usted tiene que lucharla, no va a venir del aire y el macuto usted va a pensar que lo que tiene es la lámpara de Aladino. No es así. El macuto sí, con su tiempo, él va abriendo sus caminos, y un macuto es para toda su vida, un resguardo es para toda su vida. Así que eso es importante tenerlo. Siempre yo indico y que se lo dé una persona que sepa sobre dar un macuto verdadero. El Tata Lamba, el ahijado mío, da unos macutos muy buenos. Eso es importante. Es muy bueno en dar macutos y hacer muchos trabajos que él hace. Y que a la vez puede arreglar su enganga o puede arreglar lo que le han dado mal y todo eso. Claro que todo eso le va a costar derecho, porque no se lo van a hacer gratis. Nadie, ningún religioso trabaja gratis. A lo mejor a uno o dos, pero ahí en fuera todos los religiosos van a cobrar, porque para eso aprendieron, para vivir de la religión. Así funciona esto. Yo no puedo evitar que la gente cobre. Eso es imposible. Porque el que trabaja, pues tiene que cobrar. Eso es así. Y el que trabaja con un carro, vendiendo carros, no te va a regalar un carro. Tú tienes que comprarse. Y esto es lo mismo. El religioso te va a dar un macuto, pero te va a cobrar su derecho. Lo mismo aquí que allá, que en Cuba, que donde quiera. Y todo esto funciona de esta manera. Pero las formas primitivas que tiene el cangulero son únicas. Una brujería que te hagan en el palo mayombe solo se quita con otra brujería del palo mayombe. No hay forma de que otro religioso te pueda quitar la brujería del palo mayombe, porque estos son convenios o tratados y signos que se realizan, que usted tiene que saber la contra de ese trabajo para poder quitar a esos espíritus. Si no, usted dice que se lo quitó, pero la persona sigue con el mismo problema. Y eso es lo que le sucede a muchos religiosos, porque como no conocen las patipembas o signos que deben tener, pues entonces, y conocer, entonces ese es el problema que existe. Palo mayombe, la verdad, tiene una belleza extraordinaria. A mí Palo mayombe, bueno, yo he vivido toda mi vida para Palo mayombe, toda mi vida yo me la he dedicado a esta religión. Por supuesto, teniendo mi vida cotidiana aparte, yo no vivo todo el tiempo para la religión. Yo eso se lo he dicho a muchas personas. Yo vivo mi vida cotidiana como cualquier persona natural. No hablo con las personas de religión que no conocen ni que me pregunten. Y si tú eres religioso y tú no me preguntas, yo no hablo del tema ese nunca jamás. Ni estoy hablando con mi familia, con mi hermana, ni con mi hermano, que yo hago brujería y que hago esto y metiéndole miedo a la familia, al tío y a la tía, y sonando ahí y soplando aguardiente y formando la humacera ahí en la casa para que te vean que tú estás en la brujería y te cojan miedo. No. Yo nunca hago nada de eso. Yo practico la religión con las personas que de verdad son religiosas. Y nadie conoce lo que yo hago, ni nadie, pues claro, me ven aquí en las redes sociales, seguro, pero no, yo no estoy anunciándome. Hay personas que no saben ni que yo tengo esos programas, ni nada de eso. Sí, hay personas que sí, dicen, mira, coño, este tipo es brujero de eso. No, hay que tener cuidado. Pero yo no soy de esa persona que está en ese alarde, de que yo hago y deshago, y vestido de brujero todo el tiempo y lleno de garabatos y fumando tabaco y nada de eso. Yo no hago nada de eso. Ustedes no me ven como yo soy, así soy yo. Yo expreso la forma primitiva porque yo entré a estas redes sociales porque yo vi toda la mentira que estaba procesándose en esta religión, y como yo amo tanto esta religión, pues dije, bueno, yo voy a hablar un poco sobre esta religión. Muchos ahijados míos me han dicho, no haga eso, no enseñe a nadie, que la gente no agradece nada. No, pero yo no lo hago para que agradezcan. Yo cuando alguien me pide dinero en la calle, yo no lo doy para que agradezca o que lo coja para comer. Si él lo quiere para droga, que lo coja para droga. Y si lo quiere para comer, que lo coja para comer. Yo se lo doy con la buena intención de dárselo y ayudar a la persona que me pide $1. A mí yo se lo doy.
Claro, yo no me puedo volverle el padre de las casas dándole dólares a todo el mundo, pero cuando me viene de mi buena fe se lo doy, toma. Ah, no, no se lo doy porque es para droga. A mí me da igual para lo que él lo coja. A mí no me interesa eso. Y así es las personas, así es uno, así soy yo. Y por lo tanto en la religión soy lo mismo. Cada cual que lo haga como quiera. Yo expreso las formas primitivas que son más auténticas que otras personas que ustedes han visto. Y por lo tanto, ustedes saben que aquí en esta página hablamos la verdad. A veces no tengo deseo de hacer el video, no, a veces no tengo deseo de hacer ningún video. A veces cojo mi descanso de 15 o 10 días o 20 días, porque esto cansa. Esto no es fácil realizarlo y expresarlo a las personas. Pero ustedes que me llevan, que siguen siguiendo mis programas, ¿quién lleva 12 años siguiéndome? Siempre lo dicen, he aprendido mucho con ustedes, más que con mi padrino, que nunca me enseñó nada. Y eso es aliciente para mí mismo, porque yo el hecho de que estén aprendiendo las personas es el hecho importante para mí, porque yo sé que estoy llegando a las personas que en realidad les gusta esta religión y que quieren estar en esta religión verdaderamente. Hay muchas personas que viven muy lejos, en otros países que no pueden lograrlo, pero pueden aprender. Lo bueno que tiene el canculero es que nosotros no prestamos pleitesía a nadie. Nosotros no tenemos que ver con el babalao, ni tenemos que ver con el santero. Nosotros no tenemos que ver nada más que con la ganga y el padrino de nosotros. Y con la ganga donde nos rayaron. Eso es todo. Cuidado con ese marrón, con arriba todo, suerte perro, mayura, suerte perro, mayura, cuidado con ese marrón, arriba todo, suerte perro, mayura, suerte perro, mayura, cuidado con ese marrón, con su nagawe, arriba todo, suerte perro, mayura, suerte perro, mayura, cuidado con ese marrón, con su nagawe, arriba todo. Arriba todo.